Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. Hola, sean todos bienvenidos a la tarde fin de semana. Soy Carlos Eduardo Sánchez y como siempre es un gusto acompañarlos a través de la señal del canal de las Américas NTN 24. Recuerden que estamos en Twitter, estamos como @latardenTN24, @CESánchezM. Es un gusto que nos acompañen, así comenzamos. Noticia en desarrollo en los Estados Unidos. El informe del fiscal especial Robert Mueller concluyó que nadie de la campaña del ahora presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ni el propio mandatario conspiraron con las autoridades rusas para influir en los comicios presidenciales del 2016. Así lo manifestó este domingo en una carta el fiscal general de la Unión Americana, William Barr. Dice la misiva enviada a los miembros del Congreso, abro comillas, si bien este informe concluye que el presidente no cometió un delito, tampoco lo exonera sobre si obstruyó la justicia, cierro comillas. El momento de la verdad para el gobierno de Donald Trump. Este viernes, 22 de marzo, el fiscal especial Robert Mueller entregó finalmente el reporte de su investigación sobre la llamada trama rusa al fiscal general de los Estados Unidos, William Barr. Durante 2 años, Mueller adelantó una intensa pesquisa para determinar si hubo o no conspiración entre la campaña presidencial de Donald Trump y Rusia, con el fin de favorecer al ahora presidente a ganar su puesto en la Casa Blanca. Mueller fue designado para dicha investigación una vez que Donald Trump decidió despedir al entonces jefe del FBI, James Comey, el 9 de mayo de 2017. Por ende, también se investiga una posible obstrucción a la justicia por parte del magnate republicano. El reporte es de orden confidencial. El Departamento de Justicia notificó al Congreso de la recepción del documento. El fiscal Barr ha anunciado ya que ofrecerá a los legisladores un resumen de los hallazgos de Robert Mueller. Sin embargo, el hecho que Barr haya sido designado por Donald Trump y haya llegado al cargo en febrero de 2019 despierta suspicacias en la oposición demócrata que desde ya ha exigido al Departamento de Justicia que se den a conocer todos los pormenores del reporte sobre el llamado Russiagate. 34 personas en total han sido acusadas durante la investigación, 6 de ellas del círculo cercano de Donald Trump. De esas 6, 5 se declararon culpables por diferentes cargos. Se trata de George Papadopoulos, Michael Cohen, Michael Flynn, Rick Gates y Paul Manafort. Este último recibió una condena a más de 7 años de cárcel el pasado 13 de marzo, entre otras, por conspiración contra los Estados Unidos. Desde el principio, Donald Trump se ha dedicado a desprestigiar la investigación de Mueller, calificándola como una cacería de brujas y declarándose como víctima de acoso presidencial. Claramente, la Cámara de Representantes, con su nueva mayoría demócrata, buscará mirar con lupa el reporte de Mueller, cuyos descubrimientos podrían conocerse tan pronto como este próximo fin de semana. Vamos precisamente al lugar de la noticia con Bricio Segovia, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América. Bricio, buenas tardes. ¿Qué reacciones hay a esta hora en la capital de los Estados Unidos, en Washington, sobre los datos que se conocen hasta ahora de este informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la investigación de la injerencia rusa en las elecciones del 2016? Te escucho con atención. Hola, buenas tardes. Pues ya comienzan las reacciones desde el Congreso, precisamente desde la parte demócrata, donde diferentes miembros de varios comités del Congreso han señalado que esperan que Robert Mueller, el fiscal especial que ha supervisado la investigación sobre esta trama rusa, acabe compareciendo en un futuro ante esos comités. Lo hará, dicen, para clarificar algunos puntos que quedan confusos después de la emisión de las conclusiones de este informe. Una investigación de prácticamente 2 años que, como bien avanzabais, ha concluido sin vincular al presidente ni a nadie de su equipo de campaña en una posible colusión con Rusia. Bricio, esa comparecencia del fiscal especial Mueller, ¿en cuánto tiempo podría darse? ¿Qué requisitos tienen que cumplirse para que él pueda comparecer y él mismo entregar esos resultados ante el Congreso?
Bueno, pues para empezar tiene que haber una solicitud formal para que el fiscal especial comparezca ante una comisión concreta del Congreso y después tiene que haber la aceptación explícita del mismo fiscal especial. Habrá que ver también si esta solicitud se hace para que comparezca a puerta cerrada o más bien de manera pública. Todo esto todavía está por ver y los tiempos podrían darse en cualquier momento, ya que la solicitud se podría hacer este mismo fin de semana. Más que esta comunicación o más allá de esta comunicación que envió el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, a los miembros del Congreso de los Estados Unidos, va a haber un pronunciamiento de él el día de hoy. Ayer lo veíamos llegar muy temprano, es día sábado, a la sede del Departamento de Justicia precisamente para evaluar esto, y hoy se conoce que se envió esta comunicación a los legisladores. ¿No va a haber un pronunciamiento el día de hoy? El fiscal especial Mueller ha sido bien reservado a lo largo de esta investigación. No se ha filtrado, de hecho, en estos 2 años ni una sola información hasta que se ha emitido esta carta con las conclusiones y se ha hecho por parte del fiscal general. Es decir, ni tan solo por parte de Robert Mueller hemos escuchado estas conclusiones. No hay prevista ninguna comparecencia de momento de Robert Mueller. Todo está en manos a partir de ahora del fiscal general William Barr, quien de él depende de hecho que se haga pública o no toda o parte de la información que se encuentra en el dossier de esta investigación realizada y supervisada por Robert Mueller. Vamos a agradecer este reporte, este contacto con Bricio Segovia, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América. Como siempre es un gusto conversar contigo. Ten una buena tarde. Gracias. Igualmente, gracias. Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional. Seguir hasta lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Lo que hace robar ahora. Voy a regresar esta semana a Caracas y se descienda el paso de encarcelarme. Ese minuto de confort a su alma y a las familiares y a las víctimas. Luego de una gira exitosa internacional de reconocimiento de decenas de países, del apoyo en ayuda humanitaria, Que la oscuridad que esparció estos asesinos no se va a apoderar de nuestro corazón. Que la oscuridad que esparció la dictadura no se va a apoderar de nuestra alma, de nuestro espíritu de lucha. No van a poder con la esperanza que nació para no morir en Venezuela. 2 meses han pasado desde que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, asumió como presidente interino del país. En 60 días al mando, el país ha vuelto a captar la atención de la comunidad internacional. 60 países del mundo lo reconocen como el único gobernante legítimo y además la presión diplomática y económica empieza a pasarle factura a Nicolás Maduro. Juan Guaidó hace un balance de sus logros y afirma que el régimen de Nicolás Maduro está en su etapa final. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. El 23 de enero la oposición en Venezuela iniciaba un nuevo camino. El objetivo está claro. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. Juan Guaidó, el presidente interino, llegó al poder amparado en 3 artículos de la Constitución y la oposición de Maduro empezó a buscar el restablecimiento de la democracia en el país.
Rápidamente, el hombre de 36 años hizo renacer la esperanza en la nación suramericana y se convirtió en objetivo del régimen de Nicolás Maduro. Pese a los riesgos, Guaidó empezó a ser reconocido por la comunidad internacional. Uno de sus objetivos era ingresar ayuda humanitaria al cumplir un mes en el cargo, objetivo que se vio opacado por la violencia de los colectivos armados. Pero fue un hecho que impulsó su primera gira internacional y el respaldo que a hoy asegura es fundamental para la reconstrucción de Venezuela. El reconocimiento de más de 60 países, el reconocimiento determinado, la cooperación que hemos avanzado no solamente con los países, sino con las multilaterales ya en este momento para avanzar en la reconstrucción de Venezuela. Así que son tres elementos muy poderosos, de los cuales, por cierto, carece absolutamente Maduro, en contraste, absolutamente. No tiene respaldo, no está en el marco de la Constitución, se venció el periodo presidencial, está usurpando funciones, ejerce como dictador. Día a día, el cerco al régimen aumenta dentro y fuera del país. La presión diplomática ha funcionado. La presión económica y la protección de los activos que hemos determinado ha funcionado. Ya no tienen tanta habilidad o tanta fluidez para poder financiar grupos armados, para poder financiar chantaje político a través de algún subsidio que termina derivando en corrupción sencillamente y robándose el dinero. A 2 meses de iniciado el trabajo, su llamado sigue siendo a la cúpula de las Fuerzas Armadas. Te voy a decir que el 80-85%, para no decir el 90% como es en general, están absolutamente convencidos de que se necesita un cambio en Venezuela. Mientras Maduro se aferra al poder, Guaidó adelanta una gira por el territorio nacional afectado por la escasez de alimentos, medicinas y la falta de servicios básicos. A donde llega, causa furor y encuentra respaldo. A 60 días de asumir como mandatario encargado, insiste en que el cambio en Venezuela es indetenible. Seguimos hablando de Venezuela. Un mes después del intento de ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela, la asistencia internacional a la que Nicolás Maduro y su régimen le niega el paso permanece almacenada en los centros de acopio, en las zonas de frontera de Venezuela, por supuesto, con Brasil, Colombia y el Caribe. Y mientras el régimen insiste en desconocer la crisis, miles de venezolanos piden que los suministros puedan entrar al país para aliviar así la escasez de alimentos y medicinas. La fecha del 23 de febrero de 2019 fue establecida por Juan Guaidó para el ingreso de la ayuda humanitaria. Desde la mañana la tensión se hizo presente. La atención se concentró en el puente internacional Simón Bolívar, a donde fueron movilizados los camiones cargados de la asistencia. El impedimento del ingreso de la ayuda por parte de efectivos de la Guardia Bolivariana desató choques que se prolongaron por varias horas. En Ureña, estado Táchira, también hubo enfrentamientos. El mismo escenario se repitió en la frontera entre Venezuela y Brasil. Mientras la ayuda permanece varada, hoy los venezolanos siguen afrontando una profunda crisis que a diario se recrudece. Este hospital y todo lo de salud se encuentra por el suelo. Falta mucho medicamento, hace falta de todo aquí en el país. Si te venden algo, si están vendiendo algo, es carísimo. El arroz, la harina, todos son cosas tan elevadas. Entonces ahora quieren venderlo por dólares. No puede ser. Y en medio de la crisis política, un hecho generó incertidumbre en Venezuela. Durante la tarde de este sábado aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, ubicado a las afueras de Caracas, 2 aviones de la Fuerza Aérea Rusa. Ahí los tienen en pantalla. Según reportes de la prensa local, de la prensa venezolana, a bordo venían 100 militares del ejército del Kremlin y 35 toneladas de equipos. Sin conocerse oficialmente cuál es el objetivo de su llegada a la nación sudamericana, los medios hablan de que podrían transportar ayuda humanitaria o sería, en este caso, el personal de mantenimiento de los bombarderos nucleares Tupolev 160 que llegaron al país el pasado mes de diciembre y de los que ya se había planeado su retorno. Sin embargo, estas aeronaves causaron revuelo entre los venezolanos. Información de Estados Unidos, luego de que el fiscal general de la Unión Americana, William Barr, enviara esta comunicación con adelantos, con un pequeño resumen de lo que ha sido este informe final del fiscal especial Robert Mueller
sobre la investigación de la supuesta injerencia rusa en las elecciones de los Estados Unidos en el año 2016 y la supuesta conspiración, además de la campaña del presidente Donald Trump. Y las autoridades del Kremlin ha reaccionado el mandatario a través de su cuenta de Twitter. Ha dicho que no hay colusión, que no hay obstrucción, sin obstrucciones, y ha dicho con total exoneración. Allí tienen el mensaje del presidente Donald Trump a través de su red social favorita, que es Twitter, y dice: América grande. Vamos a avanzar con más temas aquí en la tarde, fin de semana. La Conferencia Episcopal de Chile confirmó este sábado la renuncia del arzobispo de Santiago, Ricardo Esati, la cual fue aceptada por el Papa Francisco, indicando que es una oportunidad para abrir nuevos caminos para la iglesia chilena, que se ha visto golpeada por los escándalos de abusos sexuales cometidos por parte del clero. Recordemos que Esati, de 77 años, hace 2 años ya había presentado su renuncia, pero el pontífice había postergado su decisión hasta el día de hoy, hasta el día sábado, perdón. Esati está imputado por el presunto encubrimiento de casos de abusos sexuales por parte de sacerdotes. Además, esta misma semana, Francisco rechazó la renuncia del cardenal mayor de Francia, Philippe Barbarin, quien presentó su dimisión tras haber sido también condenado por silenciar casos de abusos sexuales dentro de la iglesia. Nos acompaña a esta hora Luis Cuenca, es teólogo. Le doy las buenas tardes y gracias por atendernos. Bienvenido a NTN 24. Muy bien, gracias por la invitación a audiencia de la tarde y pues aquí dispuestos a acompañarlos un momento. Bienvenido. ¿Por qué el Papa Francisco acepta la renuncia de Esati y no la del cardenal Barbarin, sabiendo que ambos son procesados bajo las mismas causas, encubrimiento de abusos a menores dentro de la iglesia? Bueno, depende de la gravedad, aunque hay gravedad en ambos. En ese momento hay lo que diríamos, una investigación en curso, lo que está pasando en Francia. Por lo tanto, hasta que no se haya lo que podríamos llamar un veredicto, pues todavía se presume inocente. No significa que en este haya encubrimiento, sino que todavía pues el caso está todavía muy ambiguo. Cuando hay una ambigüedad, pues siempre se presume la inocencia de la persona que está implicada. Ahora, la mayoría de los casos de abusos pues, que se han conocido hasta ahora mundialmente son de muchos años atrás. La pregunta es: ¿por qué se han divulgado, se han denunciado después de tanto tiempo? Bueno, creo que ha faltado un poco de responsabilidad tanto de la iglesia como de las personas que sabían. Yo pienso que ha sido también un momento coyuntural donde se ha dado a conocer estas realidades. Pero creo que es el momento adecuado. Nunca debió haber pasado tanto tiempo. Creo que esto también nos enseña que cuando se presenta un delito, una falta como esta, inmediatamente hay que denunciar para que no se produzca tanto dolor. Pero creo que la falta de responsabilidad de la iglesia y también pues de los estamentos que en ese momento tuvieron conocimiento de darlos a conocer en el momento adecuado. Señor Cuenca, ¿tiene la iglesia ahora mismo cómo salir de ese abismo que han significado los escándalos de abusos sexuales a menores por parte del clero? ¿Tiene cómo salir de esa denuncia grave? Yo creo que sí, es decir, no podemos negar que aunque hay un momento oscuro en la iglesia, que esto nos está dañando, que esto nos está doliendo, la iglesia también tiene la otra cara, una cara de gente que está trabajando duro. No todos los sacerdotes son pederastas, no todos los sacerdotes son homosexuales, no todos los sacerdotes están cayendo en delitos y pecados, sino que hay un gran número de personas trabajando en favor de la iglesia, en favor del evangelio, que no se ve. Y creo que esas luces que en ese momento no se ven son las que van a lograr disipar esa oscuridad que está viviendo la iglesia en ese momento. Ahora, la mayoría de expertos indican que la llegada de Francisco al papado le significó un nuevo aire a la iglesia católica. ¿Usted lo ve así? ¿Esto es así? Yo creo que era el hombre que necesitábamos, es la persona que nos ha aterrizado. Creo que lo que está haciendo el Papa en este momento es asumiendo una responsabilidad, es colocándole el pecho a todas las dificultades que hay en este momento. Es el hombre que se necesitaba. Creo que el Papa ha intentado ser responsable,
Lo que pasa es que no es tan fácil, no es tan fácil responder a lo que está estallando aquí y allá, pero el Papa ha tratado con esa cumbre que tuvimos hace poco, es el primer paso, una respuesta, el pedirle a los cardenales que respondan, el pedirle a los obispos que sean pues diligentes en las respuestas y que la Iglesia responda adecuadamente a las víctimas, ya es un paso grande. Y el que se esté exigiendo que haya más compromiso, que haya más revisión en los candidatos al sacerdocio y la cero tolerancia que se está dando en la Iglesia, que con el Papa, ya había comenzado con Benedicto XVI, pero con el Papa Francisco es cada vez más tajante. No es posible, no es necesario que dejemos pasar un solo delito más. Ahora, ¿cómo ve el futuro de la Iglesia con la investigación o las investigaciones a muchísimos miembros del clero precisamente por abusos a menores de edad? Primero hay que dejar que sigan en curso. Creo que es una forma de clarificar, de purificar. Saldrán muchos si es posible. Creo que esto hasta ahora es el comienzo de un gran dolor, pero también va a llevar a que se purifique la Iglesia. Deben salir, muchos sacerdotes tendrán que retirarse, asumir las responsabilidades frente a las autoridades civiles. La misma Iglesia tendrá que tomar medidas adecuadas, pero creo que es un momento difícil pero bonito para la Iglesia, es decir, una Iglesia que se va a purificar y que tendrá que dar a conocer el verdadero evangelio. Creo que todo esto que estamos viviendo es un llamado de Dios también a decir, la Iglesia tiene que volver por su sentido original, había perdido el horizonte, pero debe volver, por lo tanto será una Iglesia disminuida, pero una Iglesia más creíble. Es Luis Cuenca, teólogo. Gracias por estos minutos para la tarde, fin de semana. Será hasta la próxima. No, a ustedes, Carlos, y gracias por invitarnos. Y recuerden que todo esto pasa por algo y vendrán momentos bonitos, pero también momentos duros para la Iglesia. La tarde, fin de semana. Vamos a Chile porque aumentaron 44% las denuncias por homofobia y transfobia durante el año 2018. Se trata del mayor incremento de discriminación en los últimos 17 años. Activistas denuncian que el fenómeno se debe a la inercia del Estado para generar políticas públicas en favor de la comunidad LGBTI. Las denuncias por homofobia en Chile aumentaron un 44% en 2018 respecto al año anterior. Los datos fueron presentados en el 17º Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, presentado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual. Es la mayor alza de casos de discriminación desde que se comenzó a elaborar el informe. Un elemento importante es que hasta ahora, desde el año 2002 hasta el 2018, hemos acumulado un total de 3.137 denuncias por discriminación en los últimos 17 años. En la conferencia estuvo presente Luis Lillo, un joven homosexual que sufrió una brutal paliza en un autobús de transporte público en Santiago hace 2 semanas a manos de 2 agresores que se encuentran en prisión preventiva. Y he estado más tranquilo, pero bueno, trato, porque realmente ellos me dejaron a mí psicológicamente mal, porque estoy con miedo todavía, no puedo dormir, la verdad me dejaron mal, todavía siento dolor en mi cuerpo, en mi cara. Según el informe, en 2018 se registraron 698 denuncias y abusos basados en la orientación sexual o la identidad de género. Entre ellos se contabilizan 3 asesinatos, 58 agresiones físicas o verbales y 28 hechos de discriminación laboral. Sobre este tema quiero conversar con Óscar Rementería, es portavoz de un movimiento que promueve y defiende además los derechos humanos de la comunidad LGBTI en Chile. Gracias por atendernos, bienvenido a NTN24, una muy buena tarde. Hola, buenas tardes, Carlos, muchas gracias a ustedes por el contacto. Es un gusto. ¿Ustedes han podido determinar el detonante de este clima de violencia hacia la comunidad LGBTI en Chile, que además va en aumento? Así es, nosotros hemos contabilizado solamente el año 2018 del orden de 698 agresiones o discriminaciones en contra de la diversidad sexual. Ahora, ¿por qué también es especialmente preocupante? Porque representa un aumento de un 44% de las denuncias en comparación al año 2017. Y solamente el año 2018
equivalen al 22% de todas las denuncias que tenemos registradas desde el año 2002, lo cual es una señal completamente alarmante en relación a las discriminaciones que estarían sufriendo eventualmente los miembros de la diversidad sexual en nuestro país. Oscar, hablemos del caso de Luis Lillo, quien recientemente recibió una paliza. Dijo durante esa rueda de prensa, y lo veíamos en el informe que ofreció, que no es solo cómo quedó físicamente, sino el daño psicológico que le habían ocasionado. Hablaba de lo mal que se sentía y realmente se veía afectado. Yo pensé inmediatamente en cómo pues, se ha perdido la humanidad, la sensibilidad de las personas, el respeto por el otro. ¿Este caso realmente llamó a la reflexión a los chilenos? Sí, fue un caso que generó mucha repercusión en la opinión pública. Hubo un elemento muy importante, que fue que el chofer del bus del Transantiago grabó la situación de agresión. Posteriormente ayudó a Luis al interior del microbús al bajar a todos los pasajeros, dejarlo solo arriba y cerrar las puertas para que los agresores no continuaran golpeándolo. Lo llevó a una comisaría de la policía de Carabineros de Chile y que posteriormente fue derivado a un centro asistencial, y de manera paralela los agentes de la policía detuvieron a los agresores que se encuentran ahora en prisión preventiva. Pero ¿cuál fue un elemento determinante para poder conseguir que el Poder Judicial mantuviera en prisión a estos agresores mientras se realiza la investigación? La grabación del chofer del Transantiago, porque demostrar la discriminación es tremendamente difícil. No solamente estamos hablando de que la persona vulnerada tiene que volver a recordar todos los hechos en los tribunales, sino que además tiene que llevar las pruebas para poder demostrar de que fue discriminada. Por otro lado, también hay un problema con las denuncias en la policía, porque muchos miembros de la diversidad sexual no quieren denunciar los actos de discriminación para no sufrir una doble victimización, ya que por un lado fueron víctimas de un acto discriminatorio en un espacio público o privado, y por el otro vuelven a ser víctimas de la discriminación cuando el policía que toma la denuncia no los entiende, no los comprende, no sabe tratarlos y en muchos casos también los terminan humillando. De hecho, nuestra organización calcula que el 92% de los casos de discriminación no son denunciados ni en la policía, ni en la fiscalía, ni con nosotros como organización de la sociedad civil. Y la justicia, Oscar, la justicia chilena, ¿cómo actúa, cómo reacciona, cómo procede cuando normalmente o cuando finalmente cuando llegan los casos? Tú me dices que son muy pocos los que se denuncian, pero cuando se denuncia, ¿cómo actúa la justicia chilena? Bueno, la ley antidiscriminación, que es la que entra a participar en este tipo de juicio, tiene deficiencia. Nosotros lo hemos planteado desde el día 1 que fue promulgada, pero a pesar de eso nos ha permitido comenzar a erradicar la discriminación en nuestro país. Sin embargo, desde el año 2012, cuando fue aprobada la ley antidiscriminación, al día de hoy el Poder Judicial ha informado de 380 casos aproximadamente que se han visto en tribunales utilizando esta ley. Y un muy pequeño porcentaje, aproximadamente el 9%, ha recibido condena en contra de las personas que han sido acusadas de discriminación. Eso evidencia de que la ley tiene falencia, que tenemos que mejorarlas a través de una discusión en el Congreso, pero a pesar de eso yo te puedo manifestar que el Poder Judicial ha tenido un avance bastante importante en comparación a los otros poderes del Estado. Nosotros el año 2017 manifestamos que el Poder Judicial ha sido el poder del Estado más progresista en nuestro país, ya que los jueces, los ministros de la Corte han presentado contundentes fallos a favor de la diversidad sexual. Algo que nos tiene gratamente sorprendido y que además hemos visto una predisposición a avanzar en poder sancionar la discriminación, pero las leyes todavía en nuestro país son bastante deficientes para que puedan ser aplicadas en los tribunales correspondientes. Aprovecho que hablamos de ley y de justicia para preguntarte por las penas. ¿Las penas son realmente duras, o sea, acordes a la gravedad de la agresión? Desde el punto de vista del derecho penal, sí, siempre y cuando se compruebe de que la agresión fue originada por motivos discriminatorios. Ahí lo que sucede es que la pena se eleva en un grado. ¿Y qué quiero decir yo con un grado? En muchos años más de cárcel. Y eso es positivo. Pero desde el punto de vista civil, es decir, donde no hay propiamente tal agresiones, pero sí hay negación de derechos, como por ejemplo en los servicios, el comercio, en el acceso a determinados trámites, incluso en la administración pública, solamente hay una multa a beneficio fiscal.
y la persona que fue víctima de la discriminación no recibe ningún tipo de reparación o indemnización. En ese sentido, nosotros consideramos que hay una gran falencia en la ley, en materia civil me refiero, que tenemos que mejorar y esperamos que el gobierno pueda comprometerse en este tipo de materia. Es decir, no existe en Chile una institución del Estado que, por ejemplo, acompañe a Luis Lillo, que dijo, me siento afectado psicológicamente. Es decir, al día de hoy, Luis está con organizaciones civiles, con sus amigos o con su familia, tal vez. No, específicamente nosotros hemos solicitado la creación de un servicio público que vele por la no discriminación y que impulse políticas públicas para erradicar todo tipo de discriminación en nuestro país. Eso hoy no existe. Lo que tenemos nosotros como móvil, como organización, es un convenio con la Subsecretaría de Prevención del Delito, con un programa muy específico que se llama Víctimas de la Delincuencia, y a través de eso nosotros hemos podido gestionar determinada ayuda psicológica, porque una parte son las heridas físicas que curan mucho más rápido o se sanan mucho más rápido que las psicológicas, las emocionales, que pueden tomar mucho tiempo en curar. Y es ahí cuando Luis va a necesitar una ayuda y una guía psicológica por mucho más tiempo. Existe un programa que se la puede otorgar, pero sin embargo necesitamos una institucionalidad permanente y constante que pueda entregarle esta ayuda no solamente a Luis, sino a todas las víctimas de la discriminación en nuestro país. Óscar, ¿cómo está Luis al día de hoy? Esta agresión fue hace 2 semanas y un poco más, tengo entendido. ¿Cómo está anímicamente y por supuesto físicamente? ¿El de salud está bien? Mire, físicamente él se está recuperando de las fracturas que tuvo en la nariz. Él tuvo fracturas múltiples que le provocaron los golpes de estas personas. Emocionalmente está muy afectado. Él recuerda los hechos e inmediatamente se pone a llorar y no quiere seguir hablando porque él lo que sintió en ese momento, y lo dijo el mismo día que nosotros nos enteramos y que llegamos a visitarlo a la comisaría, de que él pensó que iba a morir. Y ese es el sentimiento que él está arrastrando día a día, el sentimiento de que él sobre el bus iba a morir. Y es por eso de que es una herida emocional que va a tardar mucho tiempo y mucho tratamiento para poder ser curado. En términos generales, él está de manera satisfactoria, pero para que esté de manera óptima, como lo está cualquier persona común y corriente, como tú, Carlos, o como yo, va a necesitar muchos años de tratamiento psicológico. Él es una persona muy alegre, muy optimista, pero a pesar de eso, las heridas emocionales se notan que lo afectan diariamente. Óscar, para terminar, me decías en alguna parte de la entrevista que hay que modificar las leyes en Chile, y quería preguntarte, ¿organizaciones como la tuya tienen conversaciones sobre este tema con los congresistas? Sí. Bueno, nuestra organización tiene vocación de conversación con todos los sectores políticos, así como hemos aplaudido avances en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, también lo hicimos con la presidenta Bachelet, y también hemos criticado los retrocesos, sea en gobiernos de derecha o de izquierda. Yo creo que en ese sentido tenemos la capacidad de poder reconocer y valorar los avances de cualquier partido político o color político, y también criticar cuando no hay avances. Hemos conversado con los parlamentarios de todas las bancadas en el Congreso. Existe una mayoría, pero cuando digo una mayoría, sobre el 65% que está a favor de este tipo de materia, pero no vemos que se legislen y que se discutan estos proyectos de ley en el Congreso. Entonces, lo que también estamos viendo, que tanto de derecha a izquierda, a veces hay falta de voluntad política para discutir estos temas en el Parlamento, a pesar de comprometerse y decir de que están a favor de las leyes que buscan más y mejor igualdad. Sin embargo, debo destacar un punto muy positivo, que el nuevo presidente del Senado manifestó que durante el año 2019, en el Senado, por lo menos en la Cámara Alta de Chile, porque somos bicameral, se va a aprobar el matrimonio igualitario, y esperamos la misma predisposición por la Cámara de Diputados. Quiero agradecer a Óscar Rementería, es defensor de derechos humanos, además de los derechos de la comunidad LGBTI en Chile, por apartar unos minutos de su tiempo y compartir con nosotros aquí en NTN24. Óscar, fue un placer, un gusto. Muchas gracias a ti, Carlos, por el contacto. Buenas tardes. Hasta la próxima. Revisamos otras noticias del mundo hoy y comenzamos en Marruecos, porque una multitudinaria protesta de maestros fue reprimida. La policía marroquí utilizó cañones de agua para dispersar a miles de docentes que se reunieron en la capital Rabat en reclamo de mejores condiciones de trabajo. Se estima que unos 15.000 educadores llegaron hasta la sede del Parlamento para reclamar mejores pensiones y beneficios.
Un ciclón de categoría 3 golpeó hoy la región minera de Pilbara en el oeste de Australia. Cientos de personas fueron reubicadas y las operaciones portuarias fueron suspendidas en el segundo evento de este tipo en 2 días. Verónica disminuyó de categoría 4 a 3 poco antes de golpear el puerto de Headland. Los expertos aseguran que el sistema se mueve muy lentamente y continuará afectando la región durante las próximas 24 a 48 horas. Homenaje a las 50 víctimas del tiroteo en Nueva Zelanda. Cerca de 15.000 personas se reunieron en el North Hatley Park en Christchurch para recordar a los fallecidos de la masacre ejecutada por el australiano Brenton Tarrant el pasado 15 de marzo. La vigilia fue dirigida por el imán de la mezquita Linwood, Lateef Alavi. Varias canciones y discursos haciendo un llamado al amor y a la unidad se escucharon en el lugar. Demolición controlada en la ciudad alemana de Duisburg. El edificio de 20 pisos, el Gigante Blanco, como era conocido, fue demolido en medio de un plan de refaccionamiento de la ciudad y para darle paso así a nuevas construcciones. Según el alcalde, en el lugar se levantará un rascacielos. 2.500 personas se fueron evacuadas de residencias cercanas y en el operativo se usaron cerca de 290 kilogramos de explosivos. Y los tailandeses acudieron este domingo a votar en unas elecciones legislativas tras casi 5 años de una junta militar liderada por el general golpista Prayut Chan-ocha, que tomó el poder durante un golpe de Estado en mayo del 2014. Cerca de 90.000 colegios electorales en todo el país comenzaron a funcionar a las 8 de la mañana, hora local, y cerraron a las 17 horas. Los votantes eligieron a 500 miembros para la Cámara Baja, quienes luego van a votar por un nuevo primer ministro junto con 250 senadores. Más de 80 partidos participaron en las elecciones de este año y se han nominado 68 candidatos para primer ministro. Entre deportistas y atletas, el gamer profesional de 27 años, Tyler Blevins, alias Ninja, goza de la cúspide del éxito gracias al videojuego Fortnite. Blevins es popular entre los jóvenes de entre 10 y 25 años. En la plataforma Twitch, por ejemplo, le siguen 13 millones de personas y en YouTube tiene 20 millones de seguidores. Él es Tyler Blevins, alias Ninja. Tiene 27 años y está en su mejor momento. El éxito del videojuego Fortnite lo ha convertido en una gran celebridad, la primera en ser jugador profesional de videojuegos. En la adolescencia pasaba horas delante del ordenador en el sótano de la casa familiar en Chicago. Ahora se codea con Neymar, Drake o Travis Scott. Viaja por todo el mundo, es patrocinado por Red Bull y le invitan a las grandes televisiones de Estados Unidos. I think people want to define if gamers are athletes or not. Creo que la gente quiere definir si los gamers son atletas o no. ¿Nos despertamos y levantamos 300, 400 libras? No. Pero una muy buena analogía o comparación es alguien que juega al ajedrez o los tazones. Se les considera atletas, pero ya saben, no están necesariamente en su mejor condición física. Si lo miras así, definitivamente somos atletas. You know, if you put it like that, if you look at it like that, then absolutely we're athletes. Ninja es popular entre las personas entre 10 y 25 años. En la plataforma Twitch le siguen 13 millones de personas y en YouTube 20 millones. El joven se ha convertido en el jefe de Fortnite, lanzado en 2017. Maneja como nadie el modo Battle Royale del juego y decenas de miles de personas se conectan vía streaming cada día para verlo jugar. La razón por qué Fortnite y Apex Legends y Blackout y todos estos juegos se están definitivamente dirigiendo más a Battle Royales es porque es mucho más divertido de ver. Es un juego y un género en este momento que las personas aman y disfrutan. Los juegos son tan largos porque cuentan una historia, hace que la gente se interese. Es sencillo, empiezas con 100 personas, la última persona de pie gana. Ninja se levanta, toma café y emite en streaming durante 6 horas. Después hace una pausa y vuelve por la noche para otra sesión de gaming.
Se estima que tiene ingresos de $500,000 al mes. Aún así, recomienda a los chicos que quieren seguir sus pasos siempre tener un plan B y seguir con sus estudios porque aunque el sector tiene un fuerte crecimiento, sigue siendo volátil. Espera seguir jugando Fortnite, al que predice todavía unos 5 años más, y a futuro seguirá con el streaming, que asegura no es una moda efímera y prevé seguir jugando hasta que tenga 40 o 50 años. Así llegamos al final. Recuerden seguirnos en Twitter. Estamos como @latardenetn24 y mi cuenta personal @CESánchezM.